Cinefilia. Watching John with the machine, with the suddenness of fear. The Terminator. Somos curiosos y adictos al cine. Hablemos juntos del cine, He's impressive indeed. series y muchas cosas más. Cinefilia. Bienvenidos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después de que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Pues si ustedes saben de qué fragmento viene esto que nos acaba de leer Chema, entonces ya saben de qué vamos a hablar el día de hoy. Así que bienvenidos a Cinefilia, yo soy Yesenia Macías, estoy aquí con mi compañero Braulio Covarrubias y con un invitado muy especial que ya llevábamos tiempo que queríamos invitar, pero creo que este capítulo es el indicado, el indicado y especial para que Chema estuviera aquí. Chema, ¿cómo estás? Bienvenido a Cinefilia. No, pues gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están, amigos de Cinefilia? Bienvenidos otra semana más. Tenemos un programa diferente, pero muy especial, con una adaptación que teníamos muchas ganas de ver, que recientemente estrenó en Netflix, pero que queríamos tener una de las voces autorizadas para hablarnos primeramente de la literatura o de esta obra literaria de que es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Así que a lo que truje, chicha. Ay, guau. De hecho nos dijeron de que no pueden hablar de eso si no invitan a Chema. O sea, Sí. se nos advirtió de que te teníamos que invitar. ¿Ah, sí? Pero también queríamos invitarte, Chema, de todos modos. Te vieron obligados. Pero bueno, me gustaría que nos introdujeras un poquito a Pedro Páramo, escrito por Juan Rulfo. No sé si quisieras hablarnos un poquito primero de Juan Rulfo o de la obra de Pedro Páramo. Bueno, creo que por la cercanía, pues hemos escuchado de hablar de Juan Rulfo de alguna manera. También relacionándolo con Arriola, porque fueron amigos, fueron compañeros y trabajaron además juntos sus obras. Entonces, no nos es ajeno el nombre de Juan Rulfo. Juan Rulfo, como sabemos, pues nació en Sayula o en San Gabriel. Ha habido muchas biografías sobre él, pero sobre todo pues, está San Gabriel o Sayula, por ahí nació. Eso veníamos discutiendo Pues eso Braulio y veníamos yo hace diciendo, ratito, yo de- porque yo le dije que Yo era de según Sayula. era de San Gabriel y ella dice que así. Yo le digo, no, pero según yo es de San Gabriel. Pero está ese detalle, entonces, ese dilema Sí. de como Santana. Como Santana. Como Santana. Y... No el que vendió México, ¿verdad? Otro Santana. Ah, creo que era el que vendió México, ¿no? En una partida de póker. Y bueno, Juan Rulfo, pues se fue muy chico de Sayula. Además porque falleció su padre y su madre, entonces fue un niño huérfano. Y él tuvo la fortuna de crecer rodeado de literatura, porque había una biblioteca a su disposición de un cura que estaba en su casa, entonces fue la manera en que él se acercó a la literatura. Después se fue a Guadalajara, intentó estudiar, pero por algunos movimientos de protestas tuvo que irse a Ciudad de México, donde pues empezó a escribir y a frecuentar la Facultad de Letras en la UNAM, y de ahí lo que conocemos de él. Él empezó publicando en revistas, como se solía hacer en ese tiempo, y primeros fueron sus cuentos, los cuentos del Llano en Llamas, y de ahí en 1953 publica su libro del Llano en Llamas. ¿Es su primer libro? Su primer libro. Y 2 años después, en 1955, publica su novela de Pedro Páramo. Y luego participó en el cine con El Gallo de Oro, proporcionando el guión.
y después fungió como indigenista. Él es de los grandes aportadores se llama Instituto Indigenista Nacional, me parece. Ujú. Entonces, mucho de lo que se tiene sobre documentación indígena y prehispánica, pues viene de la mano de Juan Rulfo. Y de ahí también su obra fotográfica. Era un muy buen fotógrafo, ¿verdad? Demasiado fotógrafo. Sí. Entonces, creo que no es ajeno también relacionar su obra fotográfica con su obra narrativa. Buena complementación, ¿no? Sus obras literarias que también son muy emblemáticas de literatura mexicana, y también su fotografía, que me tocó ver algunas y sí son muy impactantes, muy buenas. Sí. Algo que yo te quería preguntar, hablando sobre Pedro Páramo, ¿es su segunda obra de Juan Rulfo? Sí. Yo me acuerdo que me decías que era como que una obra complicada, y es algo que también, ahora que salió la adaptación de Netflix, muchos tenían como que esa intriga de, bueno, es una obra complicada, ¿cómo van a hacer para adaptarla Al cine. al cine? Yo te quería preguntar, ¿por qué dirías que es una obra complicada? Estaba investigando y muchos recomendaban que no fuera tu primer autor para leer principalmente, y que si querías comenzaras a lo mejor leyendo El Llano en Llamas, porque Pedro Páramo era muy difícil. ¿Por qué crees que es así? Es que siento que uno nunca termina de leer Pedro Páramo. Creo que no bastaría ni una, ni dos, ni tres veces. Creo que es un libro de cabecera de volver siempre. Como dices, muchos empiezan por sus cuentos, porque creo que la geografía de Juan Rulfo se establece en sus cuentos. Es decir, el ambiente campirano, muy desesperanzador, la falsa promesa agraria, los campesinos que son desposeídos. Entonces, los caciques, la guerra cristera, todo ese mundo que era muy de la época. Pues al final Juan Rulfo escribe novela de la Revolución, o parte de su obra se identifica ahí. Y diría que es difícil porque es una novela sumamente experimental. Okay. O sea, no porque se lee muy simple. Muchos, incluso cuando se publicó la novela de Pedro Páramo, le decían que no sabía escribir, porque escribía, los personajes sonaban a personas comunes y corrientes. Okay. Aunque ese no es de los grandes aciertos de la novela, porque uno puede decir, es que habla de la revolución, pero no. Es que Juan Rulfo, el espacio y el tiempo está fragmentado en la novela. Uh-huh. Entonces, tú no sabes si lo que estás viendo es real, es incierto, si pasó hoy, si pasó mañana, ¿sabes? Y es quizá también uno de los logros de la novela que te permite muchas lecturas en una misma novela, porque cuenta muchas historias. Okay. Yo recuerdo haber leído o haber empezado a leer Pedro Páramo por ahí de segundo, tercero, secundaria, cuando más estaba leyendo. Y la tuve que descartar porque de verdad no estaba como entendiendo, no sentía como que iba un buen... Como estaba acostumbrado a leer novelas lineales, esta sí me parecía rara, de repente como esos saltos en el tiempo, no sabía quién me estaba hablando o qué estaba pasando en la lectura. Sí fue como, no, mejor, creo que nada más estoy leyendo, pero no estoy entendiendo todo lo que está pasando, y sentía que estaba pasando mucho. Sí. Y en el caso de Juan Rulfo también, pues es precursor del realismo mágico. O sea, de los grandes exponentes del género, pues sin duda es García Márquez, pero muchos años antes, 12 si no me equivoco, Juan Rulfo ya había escrito Pedro Páramo. Okay. Incluso Elena Garro, que era la esposa de Octavio Paz, uh-huh. Pues ella era buenísima novelista, y ella incursionaron mucho antes que García Márquez. Y pues Pedro Páramo sigue siendo referente en la literatura. O sea, al terminar la novela de leerla, podremos encontrar Pedro Páramo fácilmente en muchos autores. Mm. Y si tienes el precedente que habías leído a Juan Rulfo, pues encuentras a lo mejor como estos ecos que están de su obra, porque inspira mucho el tipo de temas, la manera en que narra. Juan Rulfo es increíble, porque él utiliza muchos como verbos de movimiento. En realidad la música no se escucha, sino que la música camina hacia ti.
Y son cosas que lo hace Juan Rulfo toda la novela. Y dice, no sé cómo le hace. Tiene ahí... Miren. Sí, picado. A ver, te voy a lanzar, si me permites, una pregunta un poco controversial. Y yo... y se sale Chema bien enojado. Si tuvieras que escoger alguno de estos dos autores, entre Arriola y Rulfo, ¿con quién te quedas? No, yo preferiría mil veces a Rulfo. ¿Sí? Sí, me parece que... Aunque obviamente los cuentos de Arriola rompieron con la tradición nacionalista, que era muy repetitiva la literatura en ese tiempo, y Arriola se fue a lo universal y olvidó los temas de revolución. A lo mejor sí toca temas en lo tradicional, como en su novela La Feria, pero Rulfo todavía seguía pegado a eso. Sin embargo, no por ser que se tratara de algo nacional, creo que la obra de Rulfo también trasciende muchísimo a la prueba del tiempo, porque por ahí había un escritor Italo Calvino que decía, un clásico es aquella obra que dice siempre lo que tiene que decir. Y en el caso de Rulfo, pues se ha leído en muchísimos países y encuentran relación cuando la historia totalmente es distinta. Entonces me parece, por ejemplo, que el arquetipo del cacique pues es universal. Y Rulfo y Pedro Páramo es precisamente el arquetipo del cacique, que va a hacer todo para hacerse de bienes, va a persuadir, va a hundir en la miseria a los demás, porque al final en Comala todos le pertenecen. Mencionaba, y bueno, esto para cerrar porque nos queda poquito tiempo, sí. El director de la película, Rodrigo Prieto, que Comala, pues aunque es un lugar real, que existe aquí en México, Comala puede ser cualquier parte del mundo, cada quien tiene su Comala en su zona. Sí. Y si pasa con esa zona. Pero bueno, nos despedimos de este primer bloque. No se vayan, no se esperen, que seguimos aquí platicando con Chema. ¿Esto qué es? Cinefilia. Hola amigos, ya estamos de regreso, no nos tardamos nada. Gracias por seguirnos acompañando en este programa muy bonito, muy especial, que nosotros nos pone muy contentos porque creo que es la primera vez que invitamos a un amigo en Cinefilia, ¿verdad? Sí, ya nos acompañó Eduardo hace ya unos meses, en septiembre. Ajá. Pero es nuestro invitado también muy especial. Pero el primer contacto fue por Cinefilia, no lo conocíamos antes. O sea, muy bonito capítulo, le agradecemos mucho su visita, pero esta vez es como diferente. Parte de la familia cinefilia. Y el Chema sí que estoy bien obligado a venir el día de hoy. No, me encantó. Yo me hubiera quedado dormido. No, ya, está súper bien. Sí, nos encanta madrugar y enfrentarnos al frío. Sí. Creo que ya lo hemos dicho muchas veces, pero como el programa sale en la noche, como que a lo mejor... no sé si se entienda que a esa hora se graba, pero no, amigo, se graba muy temprano. Un esfuerzo sobrehumano. Aquí son las 5 de la mañana y tenemos a Cookie también desvelado. Tampoco. Cookie también ya anda sufriendo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Juan Rulfo y más en específico de su obra Pedro Páramo. Algo que yo quería preguntarle a Chema antes de que tú lo pusieras así de que contra la espada y la pared a tomar una decisión. La tomó muy fácil, la tomó sí, muy ¿verdad? fácil. Yo pensé que le iba a costar más trabajo. Pero yo te quería preguntar sobre, dos cosas. Primero, sobre categoría de realismo mágico, porque me acuerdo que cuando estaba viendo una parte de la película con Braulio, era así como algo que le llamó la atención, ¿no? Como de, o sea, están pasando cosas como paranormales, pero no hay una reacción como si esto no fuera algo muy sobrenatural, o sea, es un ambiente diferente. Entonces, ¿cuáles son como las características de esta categoría? Bueno, de hecho, Alejo Carpentier, que es un escritor, creo que escribió un manifiesto donde explicaba qué era el realismo mágico, porque decía que la literatura fantástica en Europa intentaba crear de forma artificiosa algo que no estaba en Europa. O sea, ellos por naturaleza no tenían el espíritu de la fantasía afuera en las calles. Y decía que a diferencia acá en América sí lo teníamos. O sea, y el realismo mágico se caracteriza porque los personajes están acostumbrados a que se sucedan cosas extraordinarias o
o atípicas que podrían poner en duda las normas de la realidad, pero no se perturban porque están acostumbrados a eso. Eso es como que lo más que... Bueno, yo sentía que es lo que más puede como llamar la atención de esta categoría. Si no has escuchado nada antes al respecto, sino como ver que están pasando cosas irreales, pero el ambiente es como, ok, esto es parte de normal. la cotidianidad. Sí. Es lo que yo cuando estuve viendo la película, me pareció así, como le dice ella, es como, wow, eso es como ver... Como un Día de Muertos, pero viéndolo así. Sí, se me hizo muy bonito ver que estás platicando con muertos y sabes que estás muertos, pero estás platicando con ellos porque quieres saber. Sí. Y es normal platicar así con muertos. Y es algo que siento que quizá toda Latinoamérica pasa, pero aquí en México estamos tan acostumbrados, quizá por el Día de Muertos, de platicar con tus familiares o personas que ya no están y pues sentir que están ahí aunque no están. Sí, de hecho en la novela, pues, Miguel Páramo, que es el hijo de Pedro Páramo, va en el caballo y se cae. Y él no sabe que ha muerto. Llega con Eduviges y llega y dice, Miguelito, ya te mataste en el caballo. Y es muy común en lo mexicano decir, es que anda penando, ¿sabes? Porque no sabe que está muerto. Sí. Ajá. Ay, ahorita que dijiste eso me recordaste, no sé si en la película el diálogo es exactamente igual, que creo que sí porque escuché que el director era una de las cosas en las que más se enfocó, ¿no? En seguir los diálogos, pero esa parte donde se cae del caballo el hijo de Pedro Páramo, se me hizo bien bonita la escena porque la mujer que abre la puerta, que no recuerdo Eduviges, me gustó mucho cómo le dice porque... Él le contesta algo y ella como que refuta diciéndole, no estás de esta manera, lo que estás es muerto. Y no sé, se me hizo muy bonito como... Y también a como ella ese se le va diálogo. una lágrima de, ya te mataste, carnal. Sí. Pero la manera en la que se lo dice, ¿no? Como de... Primero le abre la puerta, como que no sabía lo que había pasado, o sea, lo recibe como si fuera una persona viva. Y mientras avanza la conversación es como de ella misma se va dando cuenta de que no, lo que estás es muerto, te acabas de morir y eso se me hizo muy bonito. Y además, como digo, la novela de Pedro Páramo permite muchísimas lecturas. Además que ha sido la más estudiada en toda la historia de la literatura mexicana y la más leída. Entonces, la relación que guarda, por ejemplo, Pedro Páramo con la Divina Comedia es grandísima. Okay. Pues, cuando llega Juan Preciado a Comala, pues baja, ¿sabes? Va bajando como los niveles del infierno. Del invierno. Entonces a veces pensaría uno que Comala es una especie de purgatorio. Y Eduviges ahí tiene alguna relación porque todo el mundo le va a dejar los hostiliches a ella. Wow, qué buena analogía, no lo había pensado. Sí, Abundios incluso es un caronte. En los griegos, caronte es el que va al barco, las monedas. El que paga con... El que lleva las almas, ¿no? Las almas. Y Abundio es una especie de caronte. Wow. Y todos así de que... Oye, y hablando sobre... Bueno, comparando a la película, ¿crees que sea más fácil? Lo que hemos escuchado es que la película está muy bien adaptada a la obra, a la obra literaria. Y que respetó mucho eso y es como una versión muy fiel. ¿Crees que ver la película sea como un muy buen primer paso para luego pasarte a la obra? O sea, para ya no llegar como tan perdido o que sepas mejor cómo es la cronología. Sí, siento que no afectaría mucho porque la experiencia de la novela, la película sea distinto. Digo, es que al final la película va a terminar viendo la novela. Porque pues al final son dos discursos, ¿no? En la película o se ve o se escucha. Y acá pues hay cosas que dices... Que hay muchas frases poéticas. Creo que todo el libro es poético. Todo es lo que tiene Rulfo, que tiene una facilidad para crear imágenes bellísimas. Y es constante, en ningún momento cesa. Y eso es increíble de lograr. Eso es lo que me parecía... Sí lo logra. Algunos momentos la película más que nada con frases de Eduviges y con Juan Preciado. Hay momentos donde los dos logran hacer cosas muy poéticas o lo que están narrando es poético. Sin embargo, estuve leyendo y hay cosas que, a pesar de que el guion ya tiene rato adaptado y que
O sea, ya con La mano de Prieto hubo algunas modificaciones. Sí siento que va a haber cosas que, pues, te vas a perder un poco si no has leído el libro, ¿no? Sí. O sea, entonces, ¿ustedes qué recomendarían? ¿Ver primero la película o el libro? Yo sé que eso ya es personal y no define absolutamente nada, pero... Yo diría sí, en lo práctico, ver la película. Digo, no te vas a perder nada porque igual el libro, nunca, o sea, la película nunca va a estar al alcance del libro. Eso es indudable, me parece. Sí, al final de cuentas es algo que hemos hablado mucho aquí en Cinefilia porque pues hemos visto y tocado películas que están adaptadas no a libros, pero también como basadas en hechos reales o hechos históricos. Entonces, hemos tenido como la conversación de las licencias políticas que se pueden tomar los directores. Creativas. Las licencias creativas, perdón. Políticas, en el arte. todavía no. Y yo no, las licencias creativas, perdón. Entonces, pues sí, como tú dices, al final son obras distintas, aunque están basadas en lo mismo, o sea, siempre van a ser distintas. Y creo que también es el punto, ¿no? Que sean distintas. Ya... Que cada quien tenga su propia versión, pero también creo que sin faltarle respeto, sin perder lo que es la esencia de la obra o la historia que pasó. Sí, para mí creo que lo importante pues es seguir hablando como de Pedro Páramo, porque creo que cuando uno lee, pues se termina como ese círculo, hablando de las obras y ya compartiendo, porque al final, por más uno que siempre es uno más lector y sobre todo con ese tipo de obras, pues hablar con los demás termina por ser muy enriquecedor porque terminas aprendiendo con los demás y como una obra de ese tipo, pues ayuda muchísimo a interpretarla, apreciarla, y pues verlo como una actividad compartida. Oye, me acaba de surgir una duda que creo que tú nos podrías resolver. Tú que eres letroso, cuando Braulio y yo vemos películas, y eso pasa muchísimo, ¿verdad? Solo somos un ejemplo de esto. Es normal que ves la película y luego, no sé, tienes como que tus opiniones, generas ciertos sentimientos y vas y buscas, no sé, como reseñas de personas que respetes en el ámbito del cine, ¿no? Y ya es como que comparas tus opiniones o, no sé, te ves reflejado a lo mejor en lo que esa persona que es experta opina. ¿Eso pasa con los libros? Como leer un libro y buscar la opinión o la reseña de alguien respetado a lo mejor en el ámbito. Sí, o con amigos, porque normalmente se comparten mucho las lecturas y uno busca también qué se ha dicho de la obra y a partir de ahí pues generar más tus opiniones o así. Digo, pero como una obra como esas hay muchísimos estudios que unas te van a hacer cambiar de opinión, luego hay temas que tú ni siquiera considerabas. Entonces siento que en la literatura también puedes hacer este ejercicio de buscar reseñas para ver qué piensan los demás, ¿no? Porque a lo mejor estás equivocado o estabas en lo cierto, ¿sabes? Es que siento que te comparten mucho eso, el cine y la literatura y muchas otras cosas más, pero como este tema de que se busca la reseña, o sea, como sabes que es algo a lo que le vas a dedicar tu tiempo y tu atención, buscas como ya algo que creas que te puede gustar. Entonces, o lo popular o lo que alguien recomendó, entonces ya tú lo lees y luego ya como que compartes tu opinión con la que a lo mejor los demás tienen y se hacen a lo mejor ahí también como que debates entre hubo personas que les gustó, hubo personas que estuvieron en desacuerdo con esto. Entonces eso se me hace chido que el cine y la literatura comparten esto. Y se nota mucho por TikTok también. TikTok, pero bueno, nos vamos a nuestro segundo corte, no se vayan, no se despeguen, que seguimos aquí en Cinefilia. Ya estamos de regreso, amigos. Gracias por seguir aquí con nosotros en Cinefilia. Y no se vayan porque ahora vamos a pasar a hablar de la película de Pedro Páramo, que es producida y la pueden encontrar en Netflix. Creo que muchas personas ya la vieron. No he entrado a la plataforma, pero estoy segura que va a estar en la lista de los primeros lugares. Al menos un ratote. Siempre hay otras películas, bien random, ¿verdad? Que encabezan la lista de Netflix, qué raro, pero pues sí, ya se estrenó, tiene como unos 15 días, 22,
que se estrenó. No, me parece que fue a finales de noviembre que estrenó Pedro Páramo. Pero pues ya está disponible en Netflix para que le echen una revisada. La verdad a mí me encantó muchísimo. Tenía mucho que no disfrutaba una película mexicana así. Hace ya unos meses tuvimos nuestro pequeño festival de cine aquí en Cinefilia, mexicano. Pero esta sí... Esta todavía no salía. Esta sí ha sido de mis favoritas que hemos visto este año. ¿En serio? Sí, ojalá que si llega a estar nominada en algún premio, ojalá que tenga sus reconocimientos porque de verdad está muy buena la película, me atrapó muchísimo. Y como les mencionaba hace rato, me gusta mucho cómo ese tema de estás hablando con muertos pero no te está dando miedo. Hay un momento donde bueno, sí. a Juan Preciado y acá a Yes les dio mucho miedo. Y... Sí. Quiero, bueno, más al ratito. Nada, dilo de una vez. Bueno, de una vez. Sí, yo más al ratito, ya que nos vayamos del programa, es que estaba viendo... Primero hay que mencionar que esta película no está dirigida por cualquier persona, está dirigida por Rodrigo Prieto y es un reconocido fotógrafo mexicano con más de 40 años de trayectoria. Ya tiene su palmarés fotográfico en cine, que dices, es su primera película como director. Pero Ajá. ya en trabajos ha trabajado con tallas. Ahí ahorita les voy a decir, esas estoy segura que les va a sonar. Ha trabajado en películas como El Lobo de Wall Street, Babel, Secreto en la Montaña y Los Asesinos de la Luna. Una de las películas favoritas de Braulio. Sí, está muy buena Asesinos de la Luna también. Entonces, o sea, imagínense el nivel de películas en las que ha trabajado. Ha sido nominado 3 veces al Oscar con colaboraciones destacadas con Martin Scorsese y Alejandro González Iñárritu. Entonces, Con Cuarón creo que también ha trabajado, ¿no? Sí, con Cuarón también. Y bueno, como decía Braulio, Pedro Páramo es su primera película como director y aceptó el proyecto motivado por su aprecio a la obra literaria y el reto de traducir el realismo mágico al lenguaje cinematográfico. Y creo que en el canal de Netflix puedes encontrar como una entrevista que se hizo. Aquí vamos a estar poniendo el tráiler. Sí, pone el editor. Ay, y luego el editor pone, no. No quiso chambear. No tuvo tiempo. Pero bueno, creo que es en el canal de Netflix donde aparece una entrevista que hace el director con los actores y algo que decía una de las actrices es que ella no la definía como una película meramente de terror, pero que sí le traía este sentimiento como cuando en tu casa te cuentan o tus abuelos te cuentan como estas historias de rancho de se le apareció tal. Se le apareció el diablo. Ajá. Y yo dije, no manches, sí me dio totalmente a ver, a mí sí me dio muchísimo miedo. Pero pues, yo soy la persona más miedosa del mundo, así que no cuenta. Pero sí sentí como esta vibra de cuando te cuentan esas, como más bien leyendas, que ya como que en todo el pueblito se saben y... No sé, sí me da esta vibra la película. Y solo me recordó porque fue algo que dijo la actriz. Luego también un dato que se me olvidó mencionar es que en realidad la novela se iba a titular Susurros, Murmullos, en lugar de Pedro Páramo. Y si uno si se nombrara Murmullos, pues ya tiene mucho sentido. Dices, ahora entiendo por qué es de fantasmas. Podría darte más una noción porque Pedro Páramo podría no tener relación con fantasmas. Ajá. Entonces, no sé por qué haya cambiado el título, pero creo que si se llamara de esa manera, mejor ya sabrías para dónde va. Sí. Murmullos, pues, buenos murmullos, qué buena película. Y en el libro. Iba a decir otros datos sobre la película, que por ejemplo la dirección artística y visual fue diseñada por expertos como Eugenio Caballero y Carlos Yaques, quienes crearon una representación única de la atmósfera mágica y melancólica de Comala. Recientemente, esta es otra adaptación que vi, ya más histórica, que también te las recomiendo a los dos. Ojalá que... Y a ustedes ya en sé cuál Cinefilia. vas a decir. Hay una serie que vi en Disney Plus que es muy buena y me gustó mucho cómo se adapta y cómo se ve tan real las vestimentas, como si estuvieras viendo un video de esa época, una historia de esa época, que es Pancho Villa, el Centauro del Norte. Me gustó mucho y esta también la complementa mucho de ver los vestuarios de así de, como tú decías, de gente así de hacienda, de rancho, ya bien elegantes con sus trajecitos, sombrero, sus
ayudantes, las mujeres que trabajan ahí en su casa, o sea, todo eso está bien complementado y se ve, no se ve fuera de lugar, se ve como que sí es de esa época. Y eso me gustó mucho de Pancho Villa también, y ojalá que pronto podamos tener una sorpresa de Pancho Villa, ojalá. Guiño, guiño. Y así decía, así que es. Ya sé qué es, pero Oye, no puedo decir. Yo iba a decir algo bien random, como siempre, pero no sé el nombre, lo voy a buscar y se lo voy a pasar al editor, a ver si el editor lo quiere poner. Guiño, guiño. Pero cuando estábamos viendo Pedro Páramo la película, me recordó mucho, pero a un anime que es sobre... Muy Espera, random. es que sí tiene sentido, se los juro que tiene sentido, porque es un anime que es de terror, o sea, es de terror. ¿Y lo viste? Sí. Y es sobre... No, películas de terror, pero ¿qué tal un anime? Gore. Es diferente, pero todo se trata como espirales. Es un pueblo que está maldito también, que la gente de ahí del pueblo ¿El no viaje puede Chihiro? salir. No. La gente de ahí como que no puede salir. Y luego tienen que pretender como que cosas que están pasando no pasan para que no se hagan peores. Entonces, sí tiene similitudes. Les voy a poner el nombre aquí si el editor quiere. Y si ustedes lo han visto van a entender que sí hay... Y si se lo mandan al editor. Y si se lo mandamos al editor. Aquí obligando a que no nomás se trabajo del editor, ¿eh? Bueno, si yo hago mi parte del trabajo Y el editor hace su parte. y ya. el editor puede y tiene tiempo. Échale ganas, mi director. Pero es más, no, ya me quiero comprometer más, pero... Y comprometiendo más al editor. No, pero estaba diciendo que sí, que estaría chido que también pusiera como una comparación, o sea, de por qué el anime tiene cosas similitudes con al menos el pueblo del pueblo de Comala de la película. Pero bueno, eso ya es muy random y Sí, es sí, muy... Nada que ver con esto. Pero ojalá alguien Lo me diga, que- sí, yo la vi. Lo que me llamó mucho la atención de esta historia es que justo en principio me brincaba eso de, pues, Comala es una zona muy diferente a donde se grabó. Pero ya viendo la película y escuchando de que Comala puede ser cualquier parte del país, del mundo, porque es pues es un momento donde está pasando muchas cosas de mensajes, de cosas que están pasando. Y vi que se grabó en San Luis. Eso me llamó la atención. Justo ver que Pancho Villa se grabó en esta zona de Jalisco y que Pedro Páramo se grabó en aquella zona del país. Al principio me brincó, pero ahora entendiendo que pues era un Comala diferente, eran cosas diferentes, estuvo ya tenía más sentido. Y ver que tenía relación también con la misma historia de Rodrigo Prieto, porque al parecer de los pueblitos donde se grabó eran su padre o su abuelo de Rodrigo Prieto, o sea, tenía más relación. Pues, como lo mencionas, la película se filmó en estados de Nayarit, también San Luis Potosí y la Ciudad de México. En la Capirucha grabaron. Ujú, así es. Bueno, es uno entre los muchos lugares donde grabaron. ¿Recuerdan haber visto así una obra audiovisual, serie, película mexicana que haya sido así como tan marcada, que les haya marcado tanto? Además de Club de Cuervos, pero así ya más histórica, que ella siempre me dice Club de Cuervos. Además de Club de Cuervos. ¿Cuál fue la que sacó? ¿La del infierno? ¿La última que sacó? Eso es que iba a México, ¿no? Que iba a México, pero no sé, me No, decepcionó un poco. Sí, ¿verdad? mucho. Yo también le tenía mucha fe a esa película y las películas. La querías ir a ver al cine, me acuerdo. Sí, afortunadamente la vi en Netflix después y dije que bueno que no fui a ver al cine. Sí, la verdad no te parecía mucho. Sí. Pero la del infierno sí es muy buena. Sí, El infierno demasiado. me gustó mucho. Y la ley de Herodes. Esas dos son de mis favoritas. Yo creo que a mí me gusta más Ley de Herodes. ¿Sí? Sí, se me hace más como más paródica en ese sentido. Esa sí está más paródica. La otra está un poquito más fuerte, más turbia. Sí. Oigan, yo quiero pasarles otros datos también. Si tenemos tiempo, pero creo que... Dice Cookie que nomás uno.
Ok, bueno, Ana Terrazas, la diseñadora del vestuario, dijo en una entrevista que el uso de turquesa y azul fue utilizado estratégicamente para representar el amor de Pedro Páramo por Susana San Juan, donde en su primera escena Susana y Pedro están volando un cometa azul y Susana se lleva un vestido en un tono claro turquesa. Y ella comenta que encontró ese color precisamente para Susana porque en el libro hay muchas referencias al agua al hablar de Susana. Y es un dato bonito que les quería compartir. Muy buen dato para cerrar este penúltimo bloque del programa, así que no se vayan, no se despeguen, seguimos aquí en Cinefilia. Ya estamos de regreso, amigos, en el último bloque del capítulo del programa. Gracias si se quedaron hasta el final, así que pues vamos a continuar. ¿Les parece si les cuento un poco del reparto, que también no es un reparto menor, es un gran reparto de esta película? Bueno, empezamos con creo que uno de los protagonistas de esta historia, que es Tenoch Huerta como Juan Preciado. Que lo conocerán mayormente por su participación en una película de Marvel llamada Wakanda. Ah, sí, es cierto. Claro, Wakanda, por ¿verdad? supuesto. También salen por otras supuesto. películas mexicanas. Sí, yo sé que salen en otras películas, pero salió en Marvel. Ah, sí. Se cubre tu carrera. La cubre tu carrera, por favor. Es que sí, fue cuando se... Bueno, pues, Me encanta el comentario, chaval. es que fue... Yo sé que explotó al menos en redes después de salir en esa película. Uh-huh. Sí, ya como que más gente le dijo, Tenoch, Sí. símbolo patrio, casi, pero también tiene otros trabajos muy buenos. Sí. Manuel García Rulfo, justamente por ahí pariente muy lejano de Juan Rulfo, como Pedro Páramo. Dolores Heredia como Eduviges, Ilse Salas como Susana, Héctor Kovsfaskis como Fulgor, Mayra Batalla como Damiana, Roberto Sosa como el padre Rentería y Giovanna Zacarías como Dorotea. También sale Noé Hernández como Abundio. Hay un muy buen reparto, que también, pues, cada uno lo hace muy bien a su manera. A mí me gustó mucho el papel que hace Dolores Heredia como Eduviges, que lo hace, no sé, como que te hace transmitir esa sensación de paz, a pesar de que saber que estás hablando con un muerto. Por eso les recomiendo mucho la entrevista que está en YouTube, donde hay como, pues es que no es tanto una entrevista, sino es más bien como una conversación entre el director y los actores. Entonces, no sé, se me hace muy bonito cuando las películas o los proyectos hacen esto, porque se siente como la vibra de los que trabajaron en un proyecto tan importante, como se nota también como el cariño que le tienen a la obra, como ese agradecimiento de haber participado en algo tan importante. O sea, yo creo que ser actor mexicano, haber leído a Juan Rulfo, participar con un director de ese nivel en esta película debe de ser algo, no sé, debes de sentir muy orgulloso y feliz de poder participar en algo así. Y ojalá que en más partes del mundo. Por ahí vi que debutó en septiembre de este año en el Festival de Cine de Toronto y le fue muy bien. Después tuvo su participación en más festivales. La vieron aquí en México, creo que en el Festival de Cine de Morelia. Y pues le ha ido muy bien en los festivales. Ojalá que en más partes del mundo también la reciban muy bien, porque es una historia muy atrapante y que puede incluso impresionar a más gente de otro mundo del otro mundo que no se relaciona tanto como quizá nosotros aquí en México, que puede ser ese tema de estás platicando con difuntos. Yo creo que va a pasar lo que pasa cuando algo explota en Netflix, que es que la gente va a comenzar a comprar el libro. Yo creo que eso va a pasar. He visto muchas veces que hay películas muy famosas que están basadas basadas o inspiradas en los libros, y de pronto la gente comienza como con esta intriga de, ok, quiero leer el libro. Sí, además creo que nuestra generación no tuvo obligatoria lectura de Pedro Páramo como parte de su materia. Creo que nuestros papás o generaciones más grandes que sí la leyeron en la preparatoria, y nosotros muchos la han retomado precisamente por la película.
A mí se me hace muy padre que todo evoca a la literatura de alguna manera. Pues yo digo que debe ser como un acercamiento muy distinto, ¿no? Quizá no es lo mismo que sea, como tú dices, una lectura obligatoria, ¿no? Como tienes que leer Pedro Páramo, a que veas que es parte de la conversación, que acaba de salir una película y tengas como que un interés diferente o un acercamiento distinto a la lectura. Sí, lo demás también. Creo que son de las películas que se han hecho con seriedad. Sí. Sí, creo que el otro año salió la de Temporada de Huracanes, que también fue adaptación de la novela de Fernanda Melchor. Aquí en Cinefilia y está muy buena la película. Sí. Entonces digo, son grandes novelas que se llevan al cine y pues llevan a otro discurso la obra, ¿no? Y está muy padre porque genera conversación, porque puede ser personas que nunca han leído la obra y es una manera de acercarse a la obra. Sí. Eso se me hace muy padre. ¿Tú crees entonces que a pesar de que tiene tantos años de publicación Pedro Páramo de su novela, se vuelva tan vigente todavía? O sea, no... Bueno, es lo que yo he sentido. Se vuelva todavía vigente y esté presente todavía en las tradiciones mexicanas, ¿no? Sí, totalmente. Hubo un tiempo, una temporada, que como tus referentes literarios se llamaban padres. Uh-huh. Y hubo un momento, una temporada donde quisieron matar a los padres literarios, como querer superarlos. Y quisieron abandonar la influencia de esos autores. Pero en los últimos años se han retomado porque de ahí pues nace quizá nuestra más grande literatura, que en el caso de Rulfo no es la excepción. Y autores en la actualidad, y no solamente nacionales, sino internacionales, han tenido influencia muy grande. Recuerdo que hace poco leímos en clase una novela que se llama En el Lejero, que es una novela colombiana. Uh-huh. Y literalmente es un Pedro Páramo, pero contextualizada de la historia colombiana, que es muy violenta y que no tiene un pasado muy distinto al de México. Okay. ¿Pero por qué pasaba eso? ¿Por qué querían como quitar, al menos del foco, obras literarias muy importantes? Más bien fue como creer que no tenía que influir en tu obra. Ah, ok. Era una especie de superación del hijo mata al padre, uh-huh. Simbólicamente, pero terminaron por volver porque de ahí pues está gran parte de nuestra mejor tradición, probablemente. Los clásicos nunca mueren. Sí, y está muy bien marcado en esta película, ¿no? Que hay personas que se van a quedar ahí en Comala por siempre porque tiene su historia ahí en Comala. Pero bueno, ¿alguna obra? A ver, siempre tenemos, cuando tenemos invitado, pedimos una recomendación. Esta vez van a ser dos, Chema. Una obra literaria y una película que quieras recomendar. Literaria, ¿qué he leído últimamente? Quizá un cuento que quieras recomendar. A lo mejor, no sé, pienso por lo de Fragmentación del Tiempo, que también es la continuidad de Los Parques de Cortázar. ¿Se llama Continuidad de los Parques? Los Parques, ahí también se rompe el tiempo, que ahí se rompe casi la cuarta pared, como le suele llamar mucho en el cine. Y es un cuento muy bueno que sigue la tradición de Juan Rulfo con relación a esa fragmentación del tiempo y el espacio. ¿Y mi película cuál vi últimamente? No me acuerdo. Sí, voy a pensar y ahorita lo digo. Voy a pensar y se lo voy a pasar al editor. Al editor y el editor. Sí, ¿Cómo que va a cambiar esta semana? Oye, yo vi que salió, si no me equivoco, una serie en Max sobre agua para chocolate. Agua para chocolate. Ajá, veo que es como lo que está en tendencia. Quizá y más adelante nos la tenemos recomiendas. Max. Tenemos Max, así que la podemos... Quizá la próxima semana tenemos un nuevo episodio con agua para chocolate. Sí, la editora se van a chingar. Porque acá nomás le tiran. Sí me gustaría verla porque he escuchado muy buenas Hay que comprometernos aquí en vivo. Tú hablas de agua para chocolate y yo de cena, que yo ya la empecé a ver. Ay, pero ¿esta es película o es serie? ¿Es serie también?
Ah, dije, no, yo no me voy a aventar una serie de 20 capítulos y tú una película de 1 hora. No, serie. Según yo son como 12 capítulos de la serie. Va. Firmado aquí ante las Avalado cámaras y por- micrófonos. Avalado por Chema. Aquí tienen testigos. Va, pues entonces yo voy a ver Agua para Chocolate. Tú Tenemos- también la puedes ver, Chema. ¿Cuál verías si tuvieras que elegir? Agua para chocolate, a lo mejor. Es de mi team. No, las dos en realidad. No las he visto, ¿sabes? Sí. Pero sí te llama la atención. Las dos se ve que están muy buenas, la verdad. Oye, hablando de estrenos que vienen también próximamente en Netflix, esta semana o en estos días se estrena 100 años de soledad en Netflix. De que para que la vayas viendo, porque también te vamos a invitar. ¿Qué nos puedes contar también de esa una pequeña resumen de qué podemos encontrarnos en esa serie? Creo que es serie la que va a salir. Sí, es serie. Es que siento que no da para una película, porque ¿Son muchas cosas? es que la novela de 100 años de soledad en general pues es una generación total de los Buendía. Ujú. Entonces, ahí creo que no ajustaría para un formato de película, porque es muy extensa en personajes, en historias, así. Y me parece que también es como esa película que va a poner en jaque a los que la adapten. Ah, ¿quién la adapta? Porque pues, lo que pasa con esas... Aunque en realidad de Márquez han adaptado muchísimas de sus obras. Ujú. Creo que él sacó provecho mucho de eso cuando aún estaba en vida. Pero creo que nadie quería tocar esta obra por temor a precisamente eso. ¿Es una de sus obras más complejas, dirías tú? ¿O fue de las más difíciles en adaptar? ¿O sería? Sí, es compleja precisamente por eso. Porque son 100 años de historia en una novela. Y aunque él tiene su favoritismo por ejemplo, Amor en tiempos de cólera. Pero experimental, yo creo que 100 años de soledad no hay como otra en su obra, pues. Pues bueno, entonces ya tenemos ahí más o menos, tenemos y tienen ustedes también un poco de referencias o cosas que podrían ver próximamente, Sí. que ya están en plataformas o que van a estar en plataformas. Así que igual, si tienen alguna plataforma que no tengamos, nos la comparten. Sí, es que están caras. Oye, mantener 4 plataformas, no, tenemos 3 ahorita nomás, ¿eh? Sí. No está ajustando el presupuesto Cinefilia. Pero bueno, gracias por acompañarnos esta semana. Ya nos tenemos que ir, Cookie. Nos tenemos que ir. Chema, ¿la recomendación? ¿Hubo recomendación? Sí, a lo mejor la última que vi fue Perfect Days de la película japonesa. Recomendación Perfect Days. Pero bueno, nos despedimos. Yo fui Yesenia Macías. Yo fui Braulio Covarrubias. Tuvimos de invitado A José Manuel, a la Chema. Chema. Esto fue Cinefilia. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Te esperamos nuevamente para tu ración semanal de noticias, recomendaciones y novedades hollywoodenses. Esto fue Cinefilia. Hasta pronto.